Vamos a determinar d de x, y luego determinar la pendiente de la línea tangente en el punto negativo 3,2. Mirando la ecuación dada, tenemos una ecuación implícita porque la ecuación no se resuelve para y en términos de x, lo que significa que para encontrar d de x necesitamos realizar una diferenciación implícita. Para realizar una diferenciación implícita, el primer paso es diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Paso 2. Aplicamos las reglas de diferenciación según sea necesario. Sin embargo, cada vez que una expresión que involucra y se diferencia, d de x será un factor en el resultado debido a la regla de la cadena. Paso 3. Aislaremos todos los términos d de x en un lado de la ecuación. Si hay más de un término d de x en el paso 4, factorizaremos d de x. Y finalmente, el paso 5 dividiremos a ambos lados de la ecuación para aislar d de x. Entonces, el primer paso es diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Entonces la derivada del lado izquierdo con respecto a x es igual a la derivada del lado derecho con respecto a x. Y ahora comenzaremos a diferenciarnos. La derivada de 3x negativo al cuadrado con respecto a x sería negativa 6x. Y luego tenemos menos. Queremos la derivada de 2y con respecto a x. Entonces, debido a que tenemos un término x veces a término, debemos aplicar la regla del producto en orden para encontrar la derivada de 2y con respecto a x. Entonces, porque tenemos un producto aquí de un término sí y un término y usando la regla del producto dada aquí, la primera función f es igual a 2x y la segunda función g es igual a y. También debemos tener cuidado con la resta. Queremos restar esta derivada, por lo que tendremos que restar el resultado de la regla del producto. Así que ahora aplicaremos su regla de producto. Entonces tenemos la primera función 2x. Veces la derivada de y con respecto a x, que sería igual a d de x. Realmente lo que está sucediendo aquí es que estamos aplicando la regla de la cadena, donde la derivada de y con respecto a y es igual a 1, y luego tenemos tiempos d de x nuevamente debido a la regla de la cadena. Pero debemos reconocer que la derivada de y con respecto a x es simplemente d de x. Y luego tenemos más la segunda función, que es y, veces derivada de la primera función. La derivada de 2x con respecto a x es solo 2. Y luego tenemos menos la derivada de 2y al cubo con respecto a x. De nuevo, porque este es un término, tendremos un factor adicional de d de x. La derivada de 2y al cubo con respecto a y sería 6y al cuadrado. Ahí sería 6y al cuadrado. Y luego tenemos tiempos d de x, igual en el lado derecho la derivada de una constante es igual a 0. Entonces ahora queremos resolver esto para d de x. Así que para el siguiente paso llamemos a nuestros paréntesis aquí y, debido a esta resta, podemos pensar en distribuir un negativo si eso es útil. Entonces, negativo 6x menos 2x veces d de x entonces negativo 6x menos 2x veces d de x y luego menos 2 años. Y luego menos 6 y al cuadrado por d de x. Es igual a 0. Observe cómo tenemos dos términos d de x, uno aquí y otro aquí. Queremos aislar estos dos términos en un lado de la ecuación, por lo que para el siguiente paso agregaremos 6x a ambos lados, y también agregaremos 2y a ambos lados. Entonces eso nos daría 2 veces negativo d de x. Menos 6y al cuadrado por d de x. Es igual a 6x más 2y. Es igual a 6x más 2y. Ahora factorizaremos el factor común de d de x en el lado izquierdo para que tengamos d de x por una cantidad negativa 2x, así tendremos d de x por una cantidad negativa 2x menos 6y al cuadrado es igual a 6x más 2y menos 6y al cuadrado es igual a 6x más 2y. Y ahora observe cómo resolver d de x dividiremos ambos lados por la cantidad, 2x negativo menos 6y al cuadrado. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Así que de nuevo dividiremos ambos lados por la cantidad. Negativo 2x menos 6y al cuadrado. Simplificando, este cociente es igual a 1, así que ahora sabemos que d de x es igual a la cantidad 6x más 2y. Dividido por la cantidad negativa 2x menos 6y al cuadrado.
Entonces, si bien podríamos dejar nuestra derivada en esta forma, observe cómo hay un factor común de 2 entre el numerador y el denominador. También vamos a mostrar cómo simplemente esto. Entonces factoricemos 2 del numerador para que tengamos 2 veces la cantidad 3x más y. Factoricemos 2 negativos fuera del denominador. Entonces tendríamos negativo 2 veces la cantidad x más 3y al cuadrado. Más 3y al cuadrado. Y, por supuesto, 2 dividido 2 se simplifica a 1. Entonces, como tenemos un signo negativo aquí, vamos a corregir d de x ya que d de x es igual al opuesto de la fracción, donde el numerador sería la cantidad 3x más, y el denominador sería x más 3y al cuadrado. Entonces, ahora que tenemos d de x, nuevamente cualquiera de estas dos formas sería correcta para determinar la pendiente de la línea tangente del punto negativo 3,2, así que ahora valoramos con la derivada en ese punto. Entonces d de x evaluado con el punto negativo 3,2 es igual a bien. Ahora sustituya 3 negativo por x y 2 por y usemos esta forma de la derivada. Entonces tendríamos lo opuesto a. En el numerador tendríamos 3 veces negativo 3 más positivo 2. Veces negativo 3 más positivo 2. El denominador tendría 3 negativo, más 3 veces 2 al cuadrado, más 3 veces 2 al cuadrado. Simplificando, tenemos lo contrario de. Aquí tenemos negativo 9 más 2, eso es negativo 7. En el denominador tenemos negativo 3 más, esto sería 12, que es positivo 9. Entonces, lo opuesto a 7 novenos negativos es 7 novenos positivos. Entonces, esta sería la pendiente de la línea tangente a la curva en el punto negativo 3,2. Vamos a verificar esto gráficamente. Primero, aquí está la gráfica de la curva dada por la ecuación implícita. Y aquí está el punto negativo 3,2. Y debido a que el valor de la derivada en el punto negativo 3,2 era 7 novenos, esa es la pendiente de esta línea tangente roja. Nuevamente en el punto negativo 3,2. Espero que hayas encontrado esto útil.